No estoy orgulloso de cómo entré por esa puerta. Usé mi segundo nombre, recorté mi currículum a la mitad y les dejé creer que solo era un tipo de producto de 30 y tantos años que había dado demasiados tumbos como para ser peligroso. Durante el primer mes, aparqué a 2 manzanas para que nadie viera las placas de mi camioneta y me buscara en Google. Dije, nosotros, cuando ellos decían, nosotros, tomé notas como un principiante, me reí de chistes que no tenían gracia y mantuve mi verdadero apellido fuera del directorio de Slack. Si piensas que eso suena paranoico, de acuerdo. De donde yo vengo, aprendes que la gente te trata diferente cuando sabe lo que posees. Y yo poseía más de esa compañía que la mitad de la junta directiva junta. La primera mañana, el vestíbulo olía a café quemado y a limpiador de alfombras. La recepcionista me entregó una credencial con una foto mal impresa que me hacía parecer inofensivo. Eso ayudó. A los hombres inofensivos se les permite entrar en las habitaciones donde ocurren las conversaciones reales. Se les pide que instalen el proyector y que se queden hasta tarde. Yo quería eso. No el proyector, las habitaciones. Quería ver quién estaba realmente al timón del barco que transportaba la tecnología en la que había invertido 5 años de mi vida construyendo. Aquella que habían adquirido, renombrado y luego, de alguna manera, dejado morir de hambre. No me uní para jugar al «te pillé». Me uní porque no podía soportar leer otro comunicado de prensa que sonara como un panegírico. La adquisición se había visto bien sobre el papel, efectivo, acciones, promesas sobre alineación estratégica. Pero en 6 meses, los usuarios activos mensuales de mi antiguo producto se desplomaron, el ingeniero principal se fue y la hoja de ruta se convirtió en una nube de palabras. Desde fuera, puedes golpear el cristal y escribir correos electrónicos furiosos. Desde dentro, puedes tirar de un cable y ver qué luces se apagan. Me contrataron como gerente de producto en el grupo de nuevas iniciativas, que es donde las ideas van a ser elogiadas hasta la muerte. Mi jefe, llamémosle Ricardo, me recibió con una sonrisa que no involucraba a sus ojos y un montón de enlaces de Confluence. Aquí nos movemos rápido, dijo, lo que normalmente significa, olvidamos lentamente. Hablaba con eslóganes y se expresaba con viñetas. También tenía la costumbre de presentar el trabajo de otras personas como, algo en lo que he estado pensando, lo que me dijo que el verdadero organigrama no estaba en el papel. Al tercer día, encontré la primera fisura. Un panel de control del que todos dependían la conversión de prueba a pago mostraba un ascenso constante. Solo que la consulta detrás de él estaba filtrando cualquier prueba que no hubiera tocado la función X, lo que significaba que todos los embudos rotos eran invisibles. Le pregunté a un analista junior al respecto. Miró a su alrededor como si las opiniones fueran contrabando y susurró, es como siempre lo han sacado. Siempre, es una palabra útil. Es donde los números aprenden a mentir. Así que empecé un cuaderno. No un manifiesto, solo fechas, decisiones, artefactos. ¿Quién movió qué columna? ¿Quién cambió la definición de un indicador clave de rendimiento 3 días antes de la revisión ejecutiva? Adjunté capturas de pantalla. Mantuve mi tono plano, como un informe de laboratorio. Cuando la gente siente que estás escribiendo una historia, actúa. Cuando siente que estás escribiendo un registro, se olvida de que estás ahí. La cultura era ruidosa y cansada al mismo tiempo. Las reuniones diarias eran teatro, gente informando de su velocidad como si fueran estandartes, sonriendo con la fuerza suficiente como para romperse. Al director ejecutivo le gustaba pasearse por la oficina una vez a la semana y hacer preguntas espontáneas que no eran preguntas. Tenía ese talento para recordar lo justo sobre ti para hacerte sentir visto y lo suficientemente poco para mantenerte agradecido. El director financiero nunca salía de finanzas. Gobernaba desde hojas de cálculo y enviaba correos electrónicos con asuntos como recordatorio amistoso, que se sentían como amenazas vestidas de informalidad. Ricardo me descifró de la manera en que la gente descifra una herramienta en un cajón, útil si se deja abierta. Pasaba por mi sitio a las 6:40 de la tarde, se apoyaba en la pared del cubículo y decía, tienes una buena lectura de los usuarios. ¿Podrías pulir la narrativa para la presentación de mañana? Yo ya había escrito la narrativa para la presentación de mañana. Quería decir que la hiciera sonar como si fuera suya. Dije, claro, y aprendí también sus comas que podría suplantarlo hasta en un simulacro de incendio. Si te preguntas por qué no revelé mi identidad,
es porque los secretos son más ligeros que las expectativas. El día que entre como el tipo cuyo software compramos, cada conversación se convierte en un arte performático. La gente te vende ideas. Confiesan demasiado o nada en absoluto. Buscan señales. Además, la propiedad no estaba exactamente a la vista. La mantenía a través de un fideicomiso que gestionaba mi hermana, con suficiente papeleo legal encima como para que, a menos que supieras dónde mirar, simplemente pareciera otra línea en una tabla de capitalización. No lo había montado para jugar con nadie. Lo había montado porque cuando mi padre murió, necesitaba una forma de conservar la casa y mantener las luces encendidas mientras los abogados me decían quién era yo. A los 2 meses, empecé a impulsar pequeñas cosas. No incendiar la institución, no el martirio. Giros inesperados. Matar una función de vanidad silenciosamente mostrando cuánto costaba mantenerla viva. Colar un clip de entrevista de un cliente que se había dado de baja en una presentación, para que el silencio en la sala hablara por mí. En las reuniones de producto, hacía la pregunta que nadie quería poner en una diapositiva: si este fuera tu propio dinero, ¿construirías esto a continuación? Algunas personas empezaron a quedarse después de las reuniones. Un diseñador con la postura de alguien que se había disculpado durante un año. Un ingeniero que llevaba un localizador como si fuera un rencor. Hablaban de la manera en que la gente lo hace cuando la esperanza suena a rumor. Yo escuchaba. Luego vino la primera escalada. Le señalé a Ricardo la consulta de conversión y le pregunté si deberíamos actualizar el paquete de la junta directiva con los números corregidos. Me miró como si hubiera sugerido un incendio provocado. No, abordaremos la metodología el próximo trimestre. No te pongas académico. Académico es otra palabra útil. Significa correcto pero inconveniente. Esa tarde, vi cómo mi corrección se fusionaba en una rama separada que nadie ejecutaría jamás, y el antiguo panel de control se enviaba al resumen ejecutivo como una nueva capa de pintura sobre una parte blanda de la pared. Mantuve mi credencial boca abajo y mi cabeza erguida. Recogía almuerzos, enviaba notas de agradecimiento, hacía que otras personas quedaran bien en salas donde yo no hablaba. Cuando hablaba, usaba verbos: enviar, eliminar, medir, decidir. Los sustantivos te consiguen cumplidos. Los verbos te consiguen responsabilidad. La siguiente grieta no fue cosmética. Una presentación de ventas prometía una capacidad que no existía fuera de un entorno de demostración con datos codificados. Encontré el repositorio. Encontré la rama. Encontré la tarea pendiente dejada por un contratista hacía 6 meses que decía: si esto se lanza, llámame. Imprimí la diapositiva y la pegué dentro de mi cuaderno. No estaba construyendo un caso. Estaba construyendo un espejo. Quería estar seguro de que cuando finalmente me parara frente a él, no vería mis propias excusas. Puedes trabajar así durante mucho tiempo. Silencioso, útil, lo suficientemente invisible como para estar en todas partes. Puedes llevar el segundo nombre como un uniforme, y empezará a sentirse como tu piel. Entonces, alguien usará tu primer nombre en una reunión, y la sala se quedará en silencio. Es entonces cuando te das cuenta de lo fino que es realmente el uniforme. Sucedió un martes. Sala de guerra de operaciones, 12 personas, cajas de pizza y el sonido de los portátiles respirando. Estábamos clasificando una caída desagradable en la interacción. Alguien dijo que deberíamos aumentar los umbrales del experimento porque los números actuales eran demasiado ruidosos para ser procesables. Yo dije: no, el ruido es la señal. Ricardo se rió en su lata de agua con gas y dijo: de acuerdo, Juan, no convirtamos esto en una clase de estadística. Dijo: Juan, no el nombre de mi credencial. Lo dijo como si siempre lo hubiera sabido y como si quisiera que todos los demás también lo supieran. No lo corregí. Cerré mi cuaderno, tomé un aliento que sabía a cartón y decidí que era hora de dejar de escribir las líneas de otras personas. No dijo cómo lo sabía, no tenía por qué. Un nombre como el mío vive en actas de juntas y documentos legales. Todo lo que se necesita es un analista de recursos humanos aburrido que cruce la nómina con los antiguos documentos de adquisición, y el hilo comienza a deshacerse. Pero ese martes, la mirada que Ricardo me dirigió no era de curiosidad. Era de cálculo.
El tipo de mirada que la gente le da a una caja fuerte que de repente se dan cuenta de que ha estado abierta todo el tiempo. El resto de la reunión continuó como si nada hubiera pasado. Métricas, próximos pasos, responsables. Pero cada vez que hablaba, podía sentir los ojos desviándose hacia Ricardo en busca de señales. Él asentía a mis puntos, pero con esa leve sonrisa de alguien que mentalmente está haciendo una apuesta. Después, me dio una palmada en el hombro y dijo, tomemos 5 minutos mañana, solo para sincronizarnos. Su tono era cortés, de la misma manera que lo es un aviso de despido. A la mañana siguiente, los 5 minutos se convirtieron en 1 hora en una pequeña sala de conferencias sin ventanas. Recursos humanos estaba presente. Una mujer llamada Carla, siempre alegre, sostenía una carpeta con mis documentos de incorporación como si fueran bolsas de pruebas. Ricardo empezó suave. Mira, Juan. Perdón, quiero decir, ¿cuál es tu nombre legal? Respondí de inmediato. Él asintió, con los ojos brillantes como si hubiera encontrado un error en producción. Entonces, ayúdame a entender por qué eso no se reveló durante la contratación. Revelé lo que se me pidió, dije. Mis cualificaciones, mis referencias, mi derecho a trabajar. Claro, continuó, pero entiendes cómo se ve esto, ¿verdad? Tú, alguien con propiedad, trabajando bajo un nombre diferente en proyectos internos. Es un conflicto de intereses. Ahí estaba. La frase que la gente usa cuando se han quedado sin lenguaje moral pero todavía quieren sonar justos. Carla intervino, con voz ensayada. No estamos diciendo que hayas hecho algo malo, pero desde un punto de vista de gobernanza, esto crea una exposición. Exposición. Casi me río, como si fuera radiactivo y acabaran de notar el brillo. Hice una pregunta, ¿consultaron esto con el departamento legal? No lo habían hecho. Por supuesto que no. Esperaban que entrara en pánico, me disculpara y ofreciera renunciar silenciosamente. Ese es el truco. Actuar como si te estuvieran pillando, incluso cuando estás a la vista de todos. Les agradecí su tiempo y dije que preferiría que toda discusión futura sobre la propiedad pasara a través de un abogado. Eso congeló la sala más rápido que el aire acondicionado. Pasé el resto del día trabajando como si nada hubiera pasado. Correos electrónicos, tickets de gira, especificaciones de funcionalidades. Sonreía cuando me hablaban, pero por dentro, el aire había cambiado. Los colegas que solían saludar con la cabeza en el pasillo ahora miraban a través de mí. Un rumor viaja más rápido que los despliegues de código. Para el almuerzo, yo era ese tipo. El infiltrado, el topo, el heredero disfrazado. Habría sido divertido si no hubiera sido tan eficiente. A las 5:45, una ingeniera en la que confiaba, Maya, pasó por mi escritorio. Dudó, luego susurró, están revisando los registros de acceso. Creo que están tratando de construir un caso de que has estado mirando archivos por encima de tu autorización. No lo había hecho, pero sabía lo que eso significaba. Recursos humanos y finanzas habían pasado del chisme al papeleo. Una vez que una empresa abre esa carpeta, no busca la verdad. Busca una firma que se sostenga en un arbitraje. Fui a casa, me serví un vaso de agua y miré mi reflejo en la ventana de la cocina hasta que se volvió borroso. Había querido ayudar, no exponer a nadie. Había querido ver qué había salido mal, arreglarlo silenciosamente, y quizás, solo quizás, sentir que no había desperdiciado años construyendo algo para gente que no lo entendía. En cambio, me había convertido en un riesgo en su PowerPoint. Pero eso era solo el principio. 2 días después, recibí la invitación de calendario. Reunión con el director financiero, urgente, el asunto que todo empleado teme en secreto. Entré y encontré a Ricardo ya sentado a su lado. En la pantalla grande había una diapositiva con el logo de la empresa y una palabra, gobernanza. El director financiero, un hombre que parecía haber nacido con una calculadora en lugar de una conciencia, se reclinó y juntó las yemas de los dedos. Hemos revisado tu situación. ¿Es compleja? Asentí. En realidad, no lo es. Soy un empleado y un accionista minoritario. Eso es legal. Revelado a través de un fideicomiso. Todo registrado en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
No parpadeó. Sea como sea, la percepción importa. La Junta necesita garantizar la transparencia. Traducción, necesitamos decidir si hacerte el problema o la advertencia. Ricardo intervino, demasiado ansioso. Para ser claros, Juan Horacio, apreciamos tus contribuciones. Pero quizás sea mejor que te tomes un tiempo libre mientras resolvemos esto. Sonreí. Me quieren fuera del edificio antes de la revisión de la Junta del viernes. Silencio. Luego el director financiero exhaló por la nariz. Eso podría ser prudente. Me fui sin discutir. No discutes con gente que ya ha decidido qué historia van a contar sobre ti. Simplemente empiezas a escribir la tuya. Esa noche, abrí la carpeta que había estado guardando. Fechas, capturas de pantalla, informes internos, líneas de gastos que no cuadraban. No estaba construyendo una venganza. Estaba construyendo claridad. Llamé a mi hermana, que gestionaba el fideicomiso, y le dije que esperara preguntas. Se rió una vez. Finalmente provocaste al oso, ¿eh? El oso se provocó a sí mismo, dije. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico marcado como confidencial. Me lo habían enviado accidentalmente en copia a mí alguien de finanzas que claramente no había revisado 2 veces los destinatarios. Era un borrador de memorando para la Junta que describía posibles incumplimientos de conformidad relacionados con un empleado con vínculos de propiedad no revelados. Mi nombre no estaba en él. Mis iniciales sí. El memorando concluía con una recomendación: suspender el acceso pendiente de una investigación completa. Lo reenvié al departamento legal. No al de la empresa. Al mío. Luego hice algo que no había hecho en meses. Dejé de esconderme. Inicié sesión en mi cuenta real de la empresa, la vinculada a las acciones del fideicomiso, y descargué los paquetes de información de la Junta de los últimos 6 meses. Las inconsistencias que había visto desde dentro se reflejaban allí: métricas infladas, ingresos mal clasificados, incluso notas sobre ajustes de tiempo, para cumplir con las expectativas de los inversores. El lenguaje era tan casual que casi parecía inocente. No lo era. Al mediodía, Maya me envió un mensaje. Han congelado tu credencial. Sonreí a la pantalla. Bien, escribí de vuelta. Significa que está funcionando. Esa noche, me senté en mi coche fuera de la sede, viendo cómo el personal de limpieza apagaba las luces una por una. Pensé en todas las veces que me había mordido la lengua para mantener la paz. Todos los datos que había visto ser manipulados hasta que la verdad perdió su forma. Y pensé en mi padre, la razón por la que existía el fideicomiso, el hombre que una vez me dijo: si no te dejan entrar por la puerta principal, compra el edificio. No lo compré, pero ahora tenía las llaves. A la mañana siguiente, la empresa se despertó con una invitación de calendario enviada desde mi dominio personal a cada miembro de la Junta y Ejecutivo Senior. Asunto: aclaración sobre preocupaciones de propiedad y gobernanza. Adjunto: un informe de 12 páginas. Dentro, línea por línea, estaban los hechos que habían intentado enterrar. La reunión de la Junta estaba programada para el viernes a las 9 en punto. Para las 8:55, mi informe ya había circulado por cada bandeja de entrada ejecutiva como una mecha de combustión lenta. No era una denuncia. Era un espejo. 12 páginas, sin adjetivos, sin venganza, solo recibos, paneles de control alterados, anomalías en los gastos, asignaciones de proyectos que de alguna manera convertían los presupuestos de marketing en honorarios de consultoría, y en el centro, una nota: todo esto ocurrió bajo la autorización del director financiero y el vicepresidente de producto, Ricardo S. No lo firmé como Juan Horacio. Lo firmé como J.H. Reynolds, beneficiario del fideicomiso y empleado. Mis 2 nombres, uno al lado del otro. A las 9:01, el enlace de la conferencia se abrió. 11 caras en pequeñas cajas ordenadas, la mayoría de ellas fingiendo que sus pantallas no estaban congeladas. La presidenta habló primero, una mujer mayor con una voz que podría cortar mármol. Juan, ¿te gustaría explicar qué es esto? Ya lo hice, dije. La página 1 explica el contexto. La página 2 lista las rutas de origen. Ricardo forzó una sonrisa, tensa y húmeda en los bordes. Esto parece.
Mira, esto parece una trampa, como un momento de, te pillé. Me incliné hacia adelante. Te pillé, requiere engaño. Tú eras el que editaba las consultas, no yo. El director financiero interrumpió, su voz baja pero temblorosa. El informe carece de un marco adecuado. Estos son ajustes operativos, no mala conducta. Entonces no te importará si los auditores externos lo confirman, dije, porque ya les he enviado una copia. Fue entonces cuando el silencio pasó de incómodo a peligroso. Se podía oír la respiración en la llamada. La presidenta cruzó las manos. ¿Enviaste esto fuera de la empresa? Sí. Dijiste que la percepción importa. El rostro de Ricardo se desvaneció como una pantalla perdiendo color. El director financiero cerró su portátil a mitad de la reunión, un gesto que habló más fuerte que cualquier negación. La presidenta no levantó la voz. No tenía por qué. Juan, por favor, quédate en la línea, dijo. Todos los demás, receso de 15 minutos. Todos se desconectaron uno por uno, excepto ella. Se ajustó las gafas y luego dijo en voz baja, nos has puesto en una posición muy difícil. No, señora, respondí. Ellos lo hicieron. Yo solo me negué a decorarlo. Durante las siguientes 2 horas, la junta dio vueltas. Los equipos legales se apresuraron. Relaciones Públicas escribió futuras disculpas en borrador. Y Recursos Humanos borró mensajes de Slack que probablemente no desaparecieron tan completamente como pensaban. Ricardo intentó llamarme 2 veces. Dejé que sonara. A las 2 de la tarde, se convocó una sesión de emergencia. La presidenta la dirigió personalmente. Ricardo no estaba en la invitación. Tampoco el director financiero. Fue entonces cuando me di cuenta de lo rápido que muta el caos una vez que se introduce la verdad. No explota. Lo reorganiza todo. Dentro de esa reunión, repasé cada pieza de evidencia con la misma calma que si estuviera presentando resultados trimestrales. No levanté la voz, no dramaticé, solo hechos, marcas de tiempo, patrones. Uno de los directores independientes, un hombre que apenas había levantado la vista durante revisiones pasadas, finalmente dijo, si incluso la mitad de esto se verifica, tenemos una exposición ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Asentí. Razón por la cual sugeriría una divulgación inmediata. La transparencia compra tiempo, los encubrimientos compran titulares. Votaron. Unánime. Una auditoría independiente. Suspensión de 2 ejecutivos pendientes de resultados. El nombre de Ricardo estaba en el acta. También el del director financiero. Eso debería haber sido una victoria. No lo fue. Fue un alivio. Agudo. Temporal. Incompleto. Porque la verdad, una vez que sale, no se siente como un triunfo. Se siente como el silencio después de que el arma se dispara. Esa tarde, caminé hacia el estacionamiento mientras el atardecer sangraba contra el cristal del edificio. Mi credencial ya no funcionaba, pero no la necesitaba. No me iba a quedar. Maya me alcanzó fuera de la puerta, con los ojos muy abiertos. Dicen que hiciste estallar la empresa. Sonreí débilmente. No, solo encendí las luces. Dudó, luego dijo en voz baja, se lo merecían. Quizás, pero había aprendido hace mucho tiempo que el karma no funciona para recibir aplausos. Simplemente funciona. El fin de semana se volvió borroso. Los reporteros empezaron a llamar a la empresa el lunes. La Junta anunció una reestructuración organizativa el martes. Para el miércoles, el escritorio de Ricardo estaba vacío. Para el viernes, también el del director financiero. La auditoría confirmó lo que todos ya sabían, pero habían tenido demasiado miedo de decir en voz alta: contabilidad creativa, métricas mal reportadas, acuerdos paralelos con proveedores externos, la podredumbre clásica escondida bajo PowerPoints y eslóganes. La presidenta me llamó personalmente esa noche. Su tono era diferente ahora. Entiendes que después de esto, tu posición aquí es complicada. Nunca quise una posición, dije. Solo honestidad. Ella suspiró. La Junta te ofrece un paquete de transición. Discrecional,
Generoso. Le di las gracias, lo rechacé. Estuvo en silencio por un momento. Entonces, ¿qué quieres, Juan? Nada, dije. Ya lo conseguí. Una catarsis menor. Esa noche, dormí como alguien que ha estado bajo el agua demasiado tiempo y finalmente recuerda que el aire existe. Pero la paz nunca llega sin ruido. El lunes siguiente, un blog de noticias publicó el titular: Informante anónimo expone fraude interno en Tecnoavance. Anónimo, mis narices. Todos dentro sabían exactamente quién lo había hecho. Empecé a recibir mensajes en LinkedIn, algunos enojados, otros agradecidos, algunos de empleados que decían que habían tenido miedo de hablar. Durante una semana, pensé que ese era el final. Pero entonces recibí la carta. Un sobre blanco y grueso con el logo de la empresa en relieve, entregado por mensajero. Dentro, un aviso del Consejo Corporativo solicitando cooperación en los procedimientos en curso. Jerga legal para: estamos tratando de encontrar una razón para arrastrarte al fuego que encendiste. La leí 2 veces, sonreí y la deslicé debajo de mi taza de café. Todavía no lo entendían. No había construido una bomba. Había construido un registro, y los registros no se queman. 3 meses después, el aire en Guadalajara cambió. La empresa se renombró. Nuevo logo, nueva misión, nuevas caras en la sección, sobre nosotros. Mismo edificio, diferentes fantasmas. El informe de auditoría se hizo público en una versión muy censurada, suficiente para satisfacer a los inversores, no suficiente para satisfacer la curiosidad. Pero aquellos que habían estado allí, aquellos que habían visto los paneles de control y las métricas manipuladas, no necesitaban un informe para saber lo que realmente había sucedido. Yo ya me había ido. Me mudé a una pequeña casa al sur de la ciudad, del tipo con suelos de madera real y un patio que necesita cuidados, el tipo de lugar que compras cuando estás listo para dejar de correr, pero no listo para dejar de moverte. Mis días se volvieron más pequeños de la mejor manera posible: café a las 7, trabajo tranquilo a las 9 y el sonido de mi propio teclado en lugar de 100 notificaciones de Slack. A veces me encontraba abriendo carpetas antiguas, capturas de pantalla, registros, nombres. Las miraba como se mira a las cicatrices. Prueba de que la herida se cerró, no prueba de que sucedió. Luego cerraba el portátil y salía. El mundo seguía girando sin paneles de control. Llevó un tiempo que el ruido se desvaneciera. Los reporteros dejaron de llamar. LinkedIn dejó de vibrar. La gente que me había evitado en los pasillos de ese edificio de cristal comenzó a contactarme con cautela, como si tal vez mi silencio significara perdón. No respondí a la mayoría de ellos. No estaba enojado. Simplemente no me quedaba nada por explicar. Y entonces, una tarde, mientras el sol se deslizaba detrás de los pinos y el mundo olía a lluvia y serrín, mi teléfono vibró. Número desconocido. Casi lo ignoro, pero la costumbre tarda en morir. Juan. La voz era baja, tensa. Ricardo. Por un segundo, no dije nada. Continuó: vinieron a por mí. Legal, auditorías, todo. Lo perdí todo. Tú ganas. Me apoyé en la barandilla del porche. Las tablas crujieron bajo mi talón. Yo no gané, Ricardo, dije. Tú simplemente dejaste de fingir. No respondió, solo respiraba en la línea como estática con culpa en su interior. Quería llamar, dijo finalmente, para preguntar por qué lo hiciste. Porque la verdad no se arregla sola, dije. Necesita a alguien dispuesto a quedarse cuando la habitación se queda en silencio. Exhaló algo entre un suspiro y un sollozo. Luego la línea se cortó. Esa fue la última vez que escuché su voz. Pero la empresa todavía existía bajo un nuevo liderazgo, nuevo lenguaje, nuevos eslóganes que sonaban más limpios. El producto, el que había construido años atrás, todavía estaba allí, desempolvado, con una nueva interfaz y una segunda oportunidad. Ya no se trataba de dinero. Se trataba de memoria. Maya me envió un mensaje de texto una vez: lo están reconstruyendo bien esta vez. Pensé que querría saberlo. Leí ese mensaje 2 veces, sonreí y no respondí. Algunas historias terminan mejor cuando dejas la última línea en blanco. Pasaron las semanas.
El patio se volvió salvaje, el tipo de verde al que no le importan los horarios humanos. Aprendí a cocinar algo más complicado que comida para llevar. Aprendí el sonido de la lluvia sin un recordatorio en el calendario. Y a veces, cuando el silencio se volvía demasiado cómodo, pensaba de nuevo en mi padre. Me dijo una vez, el mundo no recompensa la verdad, hijo. Simplemente deja de castigarte por decirla. Tenía razón. Porque una tarde pasé en coche por la antigua sede. El letrero había desaparecido. El estacionamiento vacío, excepto por un camión de construcción y un nuevo logo en la pared. Un nombre diferente, un futuro diferente. Aparqué por un minuto, con la ventanilla bajada, el motor zumbando suavemente. Sin nostalgia, sin ira, solo una extraña y arraigada calma. Ya no era el hombre que había entrado fingiendo ser otra persona. Era el hombre que había salido sin necesidad de fingir en absoluto. Subí la ventanilla, miré por el espejo retrovisor y me encontré con mis propios ojos. Firmes, sin prisa, finalmente sin miedo. Luego me incorporé a la carretera y no miré atrás. El mundo no aplaudió. Nunca lo hace. Pero tampoco mintió. Y eso, después de todo, fue suficiente.